Muy buenas noches, estimados participantes. Los saluda Evelyn Mucha, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privado. Le doy la bienvenida a cada uno de ustedes. En esta oportunidad estamos llevando a cabo el Diplomado de Autorización en Fitoterapia de Grandes Especies. Continuamos con el módulo de tratamiento de desórdenes ácido-base en equinos y bovinos. Asimismo, quien nos acompaña con la ponencia es el ingeniero zootecnista Diego Díaz Silva. Antes de comenzar con la ponencia, voy a dejar unas recomendaciones. Por favor, los micrófonos apagados durante toda la ponencia. Asimismo, el material, la Sarabay y el certificado lo pueden solicitar a través del contacto que estoy dejando en el chat. Cualquier duda o consulta sobre la ponencia se realizará al finalizar. Muy buenas noches, estimado ponente Diego Silva. Le doy el pase, puede presentar. Sí, muy buenas noches con todos y cada uno de ustedes. Reciban el saludo de quien habla, el ingeniero zootecnista Diego Fernando Silva Díaz, eh, egresado de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, en Tingo María, departamento de Huánuco, en Perú. Sí, esta noche vamos a ver un tema muy interesante, ¿no? Que no es muy frecuente, no es muy frecuente ver este tipo de desórdenes, ¿no? Pero que sin lugar a duda es bueno tener la preparación necesaria para poder tomar ciertas determinaciones, ¿no? Esta noche, por el tiempo, tenemos que ser muy enfáticos en que mm, el tiempo no nos ayuda de repente a darles aspectos un poco más amplios. Lo importante es brindarles los aspectos necesarios para que ustedes puedan efectuar lo que corresponda de acuerdo a la necesidad. No vamos a ver lo que es tratamientos, desórdenes ácidos y bases en equinos y bovinos, de acuerdo obviamente al temario, ¿no? Tenemos que considerar, ¿no? Que los tratamientos que se hacen o se realizan relacionados con los desórdenes ácido-base en equinos y bovinos se centra en corregir los desequilibrios de los niveles de pH y la concentración de iones en los fluidos corporales de estos animales, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un desorden, ya estamos hablando en este caso de que existe una variación. ¿Pero de qué? ¿A qué nos referimos con esa variación? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de un desorden? En este caso, como se habla de un desorden ácido básico, entonces estamos hablando de una alteración, ¿no? De una alteración bastante diferenciada o bastante notoria del pH, ¿no? Puede ser, nosotros sabemos que la mayoría de fluidos siempre van a estar cercanos al neutro, entre ligeramente ácido y ligeramente alcalino, es decir, entre 6,5, 7, 7,5. En ese rango normalmente vamos a encontrar la mayoría de los fluidos, tanto digestivos como de otros tipos, ¿no? Entonces, al haber una alteración que sea muy superior a los parámetros permitidos, entonces automáticamente ya estamos hablando de un desequilibrio o un desorden. Entonces, lo que nosotros buscamos es justamente regular, regular y hacer que ese pH vuelva nuevamente a su estado normal. A nosotros lo que nosotros, o en el caso de nosotros, como lo conocemos, por ejemplo, un proceso de acidez, ¿no? Y un proceso de acidez, ¿qué es? Cuando como algo me cae mal, me siento claramente cómo mi cuerpo o mi parte o mi zona digestiva siente el cambio y empiezo a sentir acidez. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Obviamente tomar algo que sea alcalino con la intención de mejorar o regular el pH. Y esa sería la forma, ¿no? Entonces, en este caso, caballos y ganado bovino también sufren esa misma alteración, ¿no? Eso tenemos que tener. Ah, obviamente también está dentro de ellos la concentración de iones o fluidos corporales, ¿no? Los iones quiere decir de que es en este caso, por ejemplo, un proceso de deshidratación al tener pérdida de repente de iones, es decir, de minerales, ¿no? De sales minerales
que hacen de que haya un desbalance y generen también un proceso, ya sea acidosis o en su caso una alcalinosis, ¿no? Entonces, eso es lo que se busca. El equilibrio ácido-base es crucial para el funcionamiento adecuado de diversas funciones fisiológicas como las actividades enzimáticas y el transporte de gases. Esto sobre todo en ganado bovino. Entonces tenemos que mantener un pH dentro de los parámetros permitidos y para ello es fundamental ir tomando ciertas decisiones, o ir corrigiendo ciertos hábitos para evitar que se den esto. Al alterar este proceso o al generar un desorden ácido-base, lo que se genera muchas veces son también desórdenes metabólicos. El animal no tiene un adecuado metabolismo y lo que va a generar es pérdida en algunos casos de peso. Además de eso, no solamente eso, sino que incluso se puede llegar a tener procesos mucho más complicados como de repente un timpanismo que puede generar, si no lo sabemos tratar de manera adecuada, nos puede generar la muerte del animal, ¿no? Y eso muchas veces es porque no tenemos este, una adecuada nutrición. Ya vamos a ir bien, ¿no? No estamos dando lo necesario a nuestros animalitos, ¿no? El diagnóstico y evaluación del desorden de ácido básico. ¿Cómo voy a diagnosticar? ¿Cómo voy a hacer la evaluación del desorden ácido básico? Lo primero que voy a hacer es un examen de carácter físico, ¿no? Vamos a realizar en este caso un examen físico. Vamos a incluir cómo se encuentran los signos vitales, la temperatura corporal y estos dos últimos, tanto la frecuencia cardíaca como la frecuencia respiratoria, también importantes e incluso cruciales de repente para determinar si existe un proceso de acidosis o en su caso alcalinosis, ¿no? O sea, si existe el desorden ácido-base. Entonces, esto es lo primero que vamos a hacer. Vamos a utilizar cuando hacemos el proceso de ovulación o revisión o examen físico completo, obviamente tenemos que acompañarnos de ciertos equipamientos para poder hacer la determinación o el diagnóstico de una manera adecuada. Esto sería la forma más común en la cual se haga la determinación, ¿no? Obviamente los profesionales, no solamente los médicos veterinarios, sino los profesionales que se dedican a temas de sanidad o a los que ya tienen una cierta experiencia en cuanto al manejo de este tipo de desórdenes, lo que van a hacer obviamente es ya van a saber cuáles son los síntomas, los signos al momento de hacer el examen, que nos va a permitir, ¿no? Automáticamente, por ejemplo, cuando empezamos a hacer una palpación a nivel no solamente del tórax, sino también la zona donde se encuentra la parte del estómago, tanto del rumiante, sabemos que está alojado hacia el lado izquierdo y en el caso de los equinos al lado derecho. Se empieza a hacer pequeños golpecitos con la intención de determinar si la presencia de gases está por encima de lo que normalmente debería tener un animal. Entonces, ¿cuándo vamos a darnos cuenta? Cuando empecemos a tocar y si empezamos a sentir como si hacía una pelota sumamente inflada, empezamos a sentir claramente duro y que obviamente hay la presencia del gas. Entonces ya se está generando algún proceso. Puede ser un proceso de acidosis o un proceso de alcalinosis. O si nos queremos apoyar de repente con, en este caso, el estereoscopio, obviamente vamos a encontrar ruidos tipo como retuendos, ¿no? O sea, sonidos parecidos a lo que se genera a nosotros cuando tenemos algún tipo de gases, ¿no? O sea, empieza a hacer como un regurgitamiento de pequeños gruñidos, algo así, ¿no? Entonces, eso es lo que se va a encontrar. ¿Qué más? ¿De qué otra manera podemos hacer? Análisis de gases a nivel de sangre, ¿no? La medición de los niveles, en este caso se mide el pH, el PCO, que es la presión parcial de dióxido de carbono, ¿no? El bicarbonato en nivel de sangre
para determinar la acidosis o la alcalinosis. Y clasificar el tipo de desorden ácido básico. Puede ser del tipo respiratorio, por eso les decía fundamental ver el tema de la frecuencia respiratoria. Si yo veo que mi animalito está como que un poquito agitado y entre que como que le falta el aire, entonces hay algo que nos está generando ahí un proceso de gases, ¿no? Gases que puede ser producto del desorden ácido básico y obviamente el tema metabólico. Además de análisis de gases a nivel de sangre, también se puede hacer un análisis completo de sangre para determinar por ahí si existe algún otro inconveniente que pueda hacer que el animal esté teniendo de repente este desorden, ¿no? Y por último ya sería una evaluación a nivel de radiografías o ecografías, en este caso un diagnóstico a nivel de imágenes, ¿no? Esto obviamente va a ser de un poco más preciso si es que hubiese la equipación necesaria para hacerlo, ¿no? Esto es obviamente si se tiene. ¿Cómo hacemos el análisis? El análisis de gases sanguíneos es sabido que a nivel por lo menos de Perú no existen laboratorios especializados para la determinación de muestras de animales. ¿Por qué? Porque no tenemos todavía la cultura o la frecuencia de hacer análisis químicos a nivel de laboratorio de nuestros animalitos. Pero inicialmente se puede trabajar, nosotros por ejemplo, como yo como profesional y acompañante de una agroveterinaria y también docente de un instituto, nosotros sacamos las muestras de sangre y lo enviamos a un laboratorio que obviamente es un laboratorio para humanos, ¿no? Obviamente los parámetros cambian, los parámetros tenemos que ser sinceros. En algún momento nos fuimos, hicimos la conversación, nos dijeron que sí, que no hubiese problema. Obviamente que los parámetros de los análisis que se hagan ellos no los tienen para ponernos como referencia. Les dijimos que no hay ningún problema y nosotros somos los que buscamos nuestros parámetros para determinar cuál es el problema que se puede generar. ¿Se puede trabajar de esa manera? Por supuesto que sí. Obviamente va a depender de la confianza, va a depender del laboratorio que guste trabajar. Son muestras que si bien es cierto, no son en grandes cantidades, pero sí son por lo menos dentro de la semana, unas 2 o 3 veces a la semana, se está mandando algún tipo de muestra para que nos lo analicen y obviamente ya hacemos el proceso de determinación de parámetros nosotros, ¿no? Entonces, la evaluación ecográfica o radiográfica también puede ser utilizado para poder determinar, examinar órganos específicos y detectar posibles anomalías que se estén contribuyendo a raíz de desórdenes ácidos básicos, ¿no? Esto es siempre y cuando se tenga dos cosas, tanto la equipación y no solamente la equipación, sino también que el profesional esté preparado para poder diagnosticar estas cosas. Porque siendo conscientes, por ejemplo, personalmente el tema de ecografías y ecografías, sobre todo, yo estoy especializado en todo lo que es tema reproductivos, ¿no? Por ahí, en algún momento, me he apoyado, obviamente, un poco con la experiencia de poder determinar desde el examen físico y ya más o menos se notaba ciertas anomalías en algunos. Se me fue complicado, claro que sí, porque no estoy especializado en eso. Si hay profesionales especializados y está el equipamiento, obviamente esto va a ser de mucha importancia, ¿sí? Entonces, eso es lo que se tiene que hacer. Otros tipos de evaluaciones, hay un sinnúmero de evaluaciones. Puedo sacar muestras de sangre para ah, eh, diagnosticar de repente la presencia o para hacer un análisis químico proximal y determinar cómo se encuentra el animal nutricionalmente, ¿no? Cuáles están sus niveles de proteína, cómo están sus niveles eh, de ácidos grasos, cómo están niveles de energía, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Me puede servir para ver si existe algún tipo de trastorno metabólico, ¿no? Entonces, otras cosas más, ya lo vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Entonces, ¿qué sucede normalmente cuando tenemos un proceso ácido base? En este caso, el ganado vacuno. Nosotros sabemos que el ganado vacuno hace su ingreso de sus alimentos a la parte ruminal.
dentro de la parte ruminal va a empezar a haber una degradación propia que el rumen con las bacterias ruminales y esa degradación va a empezar a generar un proceso de regurgitación. Entonces, ese proceso de regurgitación lo que genera son procesos de salivación, ¿cierto? Una vez que se hizo el proceso de salivación, ese alimento nuevamente retorna y se empieza a generar ácidos grasos volátiles, que son los que van a generar de una u otra manera un poco el tema nutricional en el caso del ganado, ¿no? Lo que no haya generado los ácidos grasos volátiles, ya empezarán a pasar por las otras cavidades estomacales para hacer ya su respectivo circulación, en este caso del alimento, ¿no? Obviamente también va a haber absorción de nutrientes, no en las cantidades que se generan a raíz de los ácidos grasos volátiles. ¿Dónde se generan los procesos de los desórdenes? Ácidos base. Uno, por ejemplo, cuando damos alimento, normalmente que tengan de repente demasiado contenido de agua, ¿sí? Con demasiado contenido de agua. Normalmente, por ejemplo, se recomienda hacer un pastoreo con leguminosas, pero con leguminosas que ya tengan cierto grado de oreado, es decir, que no se encuentren con el rocío eh, de la mañana, ¿no? Con el agua que se genera por el tema del rocío. ¿Por qué? Porque ese exceso de agua que se va a generar, las hojas son anchas, va a haber mayor acumulación de líquido, entonces va a generar un proceso de acidificación. ¿Por qué? La planta está de una u otra manera expulsando esa agua y es un agua que por ahí en algunos casos tiene contenidos de CO2, ¿no? Entonces, es evitar en primera instancia ese tipo de prácticas. Normalmente lo que se recomienda es que por lo menos una hora antes de hacer el ingreso a algún tipo de pastoreo con algún tipo de leguminosas, que haga el pastoreo con gramíneas, ¿no? Obviamente las gramíneas no tienen en este caso, la cantidad de CO2 elevados, están dentro de un parámetro, porque las hojas son un poco más delgadas. Entonces, eso es uno de los problemas que se puede generar a nivel del vacuno. En el caso de, en el caso de los equinos, es un proceso muy parecido, simplemente que en el equino sabemos que no es un animal rumiante, pero sí de repente la combinación inapropiada de pasto, es decir, no pasto necesariamente, porque incluso sabemos que el equino puede comer un poco de malezas. Esa combinación de esa alimentación, de repente que no esté de una forma ordenada, puede generar estos procesos, ¿sí? Vamos a ver la evaluación de la función respiratoria en equinos y bovinos. Lo que les venía diciendo, esto un poco que nos empieza a dar luces de que exista un proceso de, de desorden a nivel, que existe un proceso de desorden ácido-base, ¿no? Es decir, que no hay. ¿Qué es lo primero que vamos a medir? Lo primero que vamos a medir es la frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria normal en equinos y bovinos, obviamente va a variar porque son especies completamente diferentes, pero se encuentran típicamente en rango de 8 a 10 respiraciones por minuto en el caso del equino y en el caso del vacuno o bovino de 10 a 30 respiraciones por minuto. Si existe una alteración, si hay un incremento significativo en la frecuencia respiratoria, ya nos está dando luces de que existe un problema, ¿sí? Existe un problema. Y al haber ese problema, obviamente nosotros tenemos que, lo que hicimos inicialmente, hacer un diagnóstico. Obviamente en ese diagnóstico empezaremos a evaluar, empezaremos a tomar ciertos parámetros para determinar qué es lo que está causando que haya una acelerada frecuencia respiratoria o una de repente disminución de la frecuencia respiratoria. Se puede dar cualquiera de los dos, ¿sí? Cuando hay un proceso normalmente de acidosis, ¿sí? Cuando hay un proceso de acidosis, las respiraciones muchas veces se incrementan de manera significativa. ¿Por qué? Porque el animal busca la manera mediante la respiración de
controlar el dolor que causa este desorden, ¿no? Porque va a causar un problema. Se puede dar el caso contrario también porque existe también un inconveniente y lo que busca es el animal contener un poco la respiración para evitar de repente también el tema del dolor, ¿sí? Entonces, ese es lo que tenemos que hacer. Normalmente, por un tema de acidosis, vas a tener un problema de una respiración un poco más acelerada, ¿no? Pruebas de función pulmonar, ¿no? Las pruebas de función pulmonar se pueden realizar pruebas específicas como en este caso, la espirometría, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos una prueba de control, perdón, una prueba de función pulmonar, ¿no? ¿Ya? Entonces, ello nos va a ayudar a evaluar la capacidad pulmonar y la eficiencia en la ventilación. Entonces, eh, esto, por ejemplo, en humanos, la espirometría, nos ayuda a determinar procesos asmáticos, ¿no? Pero en nuestro caso, lo que nos ayuda es un poco a determinar cómo está funcionando los pulmones, si tienen algún tipo de obstrucción, ya sea crónica, sea una obstrucción temporal crónica o aguda, ¿no? Para ello, y obviamente, dependiendo de ello, el proceso de ventilación se va a hacer dependiendo cuál sea el diagnóstico, se puede dar. Hoy en día, tanto en bovinos como en equinos, ya se viene utilizando eh, este tema. Más se está utilizando en equinos, ¿ya? Sí, ahorita vamos a ver algunas imágenes de cómo se está haciendo. La espirometría se está haciendo todavía a nivel de animales, si bien es cierto ya con una cierta frecuencia, pero todavía está en un tema experimental. Está dando muy buenos resultados, está dando ciertas mm, pasos agigantados y en algún momento ya se va a hacer de manera frecuente, ¿no? Ahí te vamos a ver algunas imágenes, ¿sí? Y la endoscopía respiratoria, ¿no? La endoscopía respiratoria puede utilizarse para examinar visualmente las vías respiratorias y inferiores, detectando alguna obstrucción, inflamación o secreción anormales. En este caso, la endoscopía respiratoria es la que se hace con mayor frecuencia que en algunos casos el tema de la espirometría, ¿no? En este caso, esto sería una endoscopía, ¿no? Se está haciendo la endoscopía. Obviamente, para esto ya se tiene todo un espacio preparado para que el animal se sienta cómodo, el animal se sienta eh, lo más tranquilo posible. Y yo sé que todo este proceso puede ser un proceso incómodo y no se puede generar algunos inconvenientes, ¿no? Pero cuando si le damos las condiciones al animal, el animal nos va a apoyar, nos va a permitir hacer lo que nosotros queremos y obviamente nos va a facilitar el trabajo, ¿no? Es un poco lo que se vendría a hacer en este caso con pequeños rumiantes, el tema de la espirometría, ¿no? La espirometría, digamos que se ha hecho un proceso de adaptación para poder hacer todo este proceso, ¿no? Y ahí en la, en los medidores de parámetros, ahí nos va dando cómo se encuentra en este caso, cómo se encuentra la función respiratoria de nuestro animalito. Lo mismo se puede hacer, o lo mismo parecido también se puede hacer para los equinos, también en en grandes animales. Acá se ha hecho un proceso de adaptación para hacer la medición, ¿no? Se ha hecho el proceso de adaptación. Ahora, esto ya se está volviendo.
digamos, frecuente en, no tengo las imágenes acá. Bueno, no he puesto aquí. No, no puse, había otra imagen de un caballito que se le estaba haciendo parecido a esto, un ambiente, ¿no? Obviamente un poquito más amplio, ya como como parte del corral, ¿no? En donde se hace el trabajo. ¿Ya? Entonces, eso es un poco la forma en la cual se hace ya estos trabajitos, ¿no? Ahora, los desórdenes ácidos básicos, ácidos base, de tipo metabólico en equinos y en bovinos se da, ¿no? Se puede dar. ¿Qué se va a dar? Se va a dar la acidosis metabólica. La acidosis metabólica, ¿no? En equinos y bovinos puede ser causado por diversos factores, como la acumulación de ácidos orgánicos debido a la dieta, acidosis ruminal, como normalmente se conoce en, en el caso de los bovinos, ¿no? Dice, y si se van a dar cuenta, la acumulación de ácidos orgánicos. Nosotros, al final les voy a ir mencionando porque casi la mayoría de los desórdenes ácidos base que se genera del tipo metabólico se va a dar o se va a generar por un proceso de suministración de dietas, porque no hay una adecuada formulación. Ya vamos a ir viendo, ¿no? Acá podemos la alcalonosis, ¿no? Que vendría a ser en este caso todo lo opuesto a lo que es la acidosis. Porque la acidosis normalmente el pH va a bajar de 6,5 hacia abajo. 3, 4, 4,5. La alcalinosis en este caso va de 7,5 para adelante, ya, ¿no? Ya podemos decir que hay una alcalinosis, ya, o sea, ya perdió el proceso de neutralidad que normalmente, ligeramente todavía ha sido hasta 6,5 y ligeramente alcalino hasta 7,5. La alcalinosis de 7,5 en adelante ya se considera, y obviamente los motivos por los cuales se da la alcalinosis de tipo metabólica puede sugerir por pérdida de ácidos gástricos, exceso de administración de bicarbonato, pérdida de ácido a través de los riñones o desórdenes endocrinos, ¿ya? Entonces, va a suceder lo contrario. En este caso, no es porque tenga demasiada acidez, sino porque voy a tener en este caso, deficiencia de acidez. O sea, voy a tener acidez, por supuesto que sí, debo tener, obviamente, debo tener ambos, pero siempre de la mano, ¿no? Ni para un extremo ni para el otro. Entonces, se va a empezar a generar este proceso. Ya lo he dicho ahí, por pérdida, porque no se está suministrando de repente bicarbonato de sodio. Muchos en algún momento, por ejemplo, yo cuando llevaba mis cursos de nutrición, me preguntaba por qué el bicarbonato de sodio cuando llevábamos procesos de formulación en el rumiante. Y obviamente luego me explicaron el por qué. No le di mucha importancia de repente en mis épocas de estudiante, pero después me empecé a dar cuenta, no ponía bicarbonato a veces en el alimento y tenía problemas de alcalinosis, ¿no? No sabía por qué. Hasta que revisando un día me di cuenta de que tenía que haber bicarbonato de sodio. No solamente en los rumiantes, sino en la mayoría de especies tiene que tener su dosis de bicarbonato de sodio para que nos ayude a regular y evitar los desórdenes ácidos bases, ¿ya? Eso es fundamental. Y lo otro que pueden ser desórdenes de tipo hormonal, ¿no? Puede ser desorden de tipo hormonal, no es muy frecuente, ¿no? No es muy frecuente, pero también se puede dar. Normalmente se da sobre todo porque no existe una adecuada formulación, ¿no? Hasta ahí nos vamos viendo. La cetosis, en este caso la cetosis en bovinos, puede ser causada por una movilización excesiva de ácidos grasos debido a la cetosis a un proceso de cetosis, es decir, puedo iniciar normalmente en el caso del vacuno con un proceso de acidosis. Si no, que ese proceso de acidosis no lo controlo de una manera rápida, se me puede empezar a generar un proceso de cetoacidosis, ¿ya? Cetoacidosis, cetosis, ¿no? Entonces, si
porque se va a empezar a generar ácidos grasos volátiles en grandes proporciones. Entonces, se me va a dar, esto es común en las vacas lecheras porque son los que generan mayor proceso de regurgitación, mayor proceso de salivación y obviamente mayor y exceso, mayor cantidad de ácidos grasos. Si no sé controlar esto, obviamente se me va a generar este inconveniente, ¿no? Y que conduce a la acumulación de cuerpos cetónicos a nivel de sangre. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, evitar estos procesos para de esta manera tener animales que se encuentren bien. Tienen que tener en cuenta de que todo animal que esté enfermo pasa por un proceso de estrés. Y si tú tienes una vaca estresada o un equino o un caballo o una yegua estresada, no va a realizar sus funciones fisiológicas de la manera que nosotros deseamos, ¿no? Y los desórdenes relacionados con la dieta. Si nos damos cuenta, hasta aquí todo ha sido relacionado en base a dietas. Si las dietas no están bien formuladas, vamos a tener este problema. Dietas ricas en granos pueden llevar a acidosis ruminal en bovinos. Por eso es de que se menciona, por ejemplo, la utilización del maíz. La utilización del maíz se debe dar dentro de un parámetro en el caso del ganado vacuno, en todas las especies en general. Normalmente se trabaja en base al 60 y 70% como mucho de maíz que se debe utilizar en una dieta. Si es menos, mejor. ¿Por qué? Porque justamente el maíz tiene un proceso, en este caso, el maíz tiene sustancias que pueden llegar a ser nocivas e incluso hasta tóxicas, ¿no? Que vendría a ser en este caso las micotoxinas, ¿ya? Esas micotoxinas, si no sabemos controlar de una manera adecuada o no le damos un tratamiento, no utilizamos lo que algunos llaman estimuladores de crecimiento, que en sí son capturadores de esta o secuestradores de estas micotoxinas, entonces vamos a tener inconvenientes. Por eso, de repente, si no quieres utilizar esto porque te va a elevar el costo, porque tiene un costo adicional y nutricionalmente no te aporta más cosas, lo que tienes que generar es la utilización adecuada de, por ejemplo, del maíz. El maíz es el que te puede llegar a causar estos inconvenientes, ¿ya? En equinos, una dieta desequilibrada o cambios abruptos de alimento. En el equino es muy sensible, así como nosotros, como tiene un carácter de ser un monogástrico herbívoro. Entonces, el equino es muy sensible al cambio del alimento. Automáticamente no hiciste, si tú deseas cambiar de alimento, tienes que hacer un cambio progresivo del alimento en el caso de los equinos. Si no lo haces de manera progresiva, vas a tener este inconveniente. Es muy susceptible y el equino tienes que hacerle un proceso de adaptación al consumo de un nuevo alimento, ¿sí? Entonces, cualquiera de los tres que hemos visto antes de los desórdenes relacionados a dieta, todo está en función, los cuatro problemas están en función al cómo formulamos el alimento, ya sea para los bovinos o para los equinos. Ahí radica el meollo del asunto. En, por lo menos en cualquier proceso de desorden ácido-base, se va a generar en el 90-95% de los problemas que se generan es por el tema de la dieta. ¿Sí? Un 10 o 5% se generan del tipo respiratorio o por alguna obstrucción o proceso que se genere. Ya otro proceso adicional que se dé por el tema respiratorio. Los procesos de ácido, los desórdenes ácido base se van a generar en la mayoría de los casos por trastornos metabólicos y los trastornos metabólicos relacionados casi en el 100% a una inadecuada formulación de alimentos balanceados. Entonces, eso es lo que se tiene que tener en consideración.
¿Ya? Entonces, eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado, ya, al momento de que nosotros querramos hacer la alimentación con raciones balanceadas sobre todo. Interpretación de resultados del laboratorio uy, se me fue acá, se me fue. Bueno, de desórdenes ácido base, ¿no? Lo primero que vamos a tener en consideración, obviamente, es el pH a nivel de sangre, ¿no? Entonces, el rango en este caso, normal del pH arterial del equino y del bovino es aproximadamente entre 7,35 y 7,45 en promedio. Es lo que les decía, ¿no? Sabemos que lo neutro es 7, 6,5, 7,5, estoy dentro de un parámetro. Ahora, de manera promedial, siempre dentro del 7 al 7,5, el pH que siempre se tiene que encontrar a nivel de sangre. La interpretación dice valores por debajo de 7 indican acidosis. Mm, Ya me va dando un diagnóstico. Es decir, yo saco mi muestra de sangre, hago con mi pHímetro y saco valores. Por debajo de 7,5 ya me está indicando un proceso de acidosis, mientras que por encima de 7,45 me indica alcalinosis. Obviamente, ¿no? Si está por debajo de 7 ya es acidosis, si está por encima de 7, en este caso, alcalinosis. Bueno, acá nos está dando el promedio y es más o menos la forma en la cual se hace el proceso de interpretación. ¿No? Presión parcial de CO2, ¿no? La parcial, los rangos normales del PCO2 arterial en equinos y bovinos es aproximadamente de 35 a 45 milímetros por milímetros, espera un ratito. En este caso de presión arterial sistólica, ¿no? Presión arterial sistólica, HG, ¿no? La interpretación dice el aumento de la presión parcial de CO2 sugiere acidosis, el incremento. Es decir, si estoy por encima de los 44 mmHg, estoy teniendo un proceso de acidosis. Si estoy por debajo de 35, me hace un proceso de alcalinosis, ¿no? Bicarbonato, la presencia de bicarbonato a nivel de sangre. Los rangos normales es de 22 a 28 mini equivalentes por litro, ¿no? Entonces, si yo tengo, ¿cuál es mi interpretación? El aumento de bicarbonato, es decir, tengo por encima de 28 mini equivalentes por litro, estoy teniendo alcalinosis metabólica. Mientras que si estoy por debajo de 22, estoy teniendo un proceso de acidosis metabólica, ¿no? Esa es la forma en la cual yo hago mi interpretación. Anion gap, ¿no? En el anion gap normal es aproximadamente de 8 a 16 mini equivalentes por litro. La interpretación es que el anion gap elevado puede indicar acidosis metabólica con brecha am- amiónica, es decir, de que hay un proceso de pérdida en este caso, de macro y microelementos, ¿sí? O sea, la amión gap lo que nos va a medir en este caso son procesos de deshidratación que se puedan generar, lo que sugiere la presión de ácidos grasos como lactato o cetoácidos. Ahí tenemos que tener y tenemos que tener cuidado, ¿no? En algún lactato, ¿no? Eso nos está diciendo de que estamos teniendo pérdida de potasio, calcio y potasio, calcio y fósforo. Ya ahí tenemos que tener mucho cuidado. Compensación respiratoria, compensación parcial, el desorden metabólico puede hacer una compensación respiratoria para
incrementar, para intentar normalizar el pH. Esto se evidencia con cambios del PCO2 en la dirección opuesta al cambio de bicarbonato, ¿sí? Entonces, eso es cuando hacemos, ya se hace el tratamiento, entonces tiene que haber obviamente lo opuesto, porque estoy suministrando en este caso bicarbonato y debe incrementar, o sea, debe verse mucho mejor, ¿no? Compensación completa cuando la compensación en este caso, la presión parcial del CO2 vuelve a los niveles normales, pero el pH sigue siendo anormal debido al desorden metabólico subyacente. Entonces, eso tenemos que tener. Y obviamente pérdida de electrolitos, ¿no? Electrolitos, sodio, potasio, cloruro, ¿no? El desorden ácido básico puede afectar los niveles de electrolitos. Por ejemplo, la acidosis metabólica puede hacer la disminución de niveles de bicarbonato y un aumento de niveles de cloruro. Entonces, ahí tenemos que tener un poco de cuidado, ¿no? Entonces, esto es un poco en forma de ejemplo, cómo más o menos se haría el diagnóstico, ¿no? La interpretación de los datos que se puedan obtener del laboratorio, ¿no? Prevención y manejo a largo plazo, desórdenes de ácido base, para evitar los temas, lo que ya les venía diciendo, tener un manejo nutricional, evitar cambios abruptos de las dietas y proporcionar un alimento que esté equilibrado, ¿no? Y introducir nuevos alimentos gradualmente para permitir que el sistema digestivo se empiece a adaptar. Si yo voy a empezar a incrementar algún tipo de insumo, lo que yo debo hacer es obviamente ir probando de tal manera, ¿no? En porcentajes mínimos hasta llegar al porcentaje máximo o ideal que me pueda ser útil. Las dietas ricas en granos, ¿no? En caso de bovino, evitar situaciones que conduzcan a acidosis ruminal, como cambios repentinos en dietas o exceso de grandes cantidades de grano. Esto está referido, por ejemplo, veíamos el tema del maíz, ¿no? De preferencia, si yo utilizo maíz de una persona X, ya obviamente mi vaca, mi bovino, va a estar adaptado a ese maíz. Si voy a cambiar ese maíz, tengo que hacerlo de manera gradual, para ir viendo si ese maíz tiene de repente, varía en el tema de micotoxinas que pueda existir, ¿no? Manejo del estrés, minimizar situaciones estresantes que puedan desencadenar problemas metabólicos, y esto está relacionado mucho al tema de manejo del bienestar animal, ¿no? Esto se debe empezar a evitar, proporcionar un entorno de confort y condiciones adecuadas al manejo. Eso también ya se está tomando mucho en consideración. Control de enfermedades subyacentes, es decir, vigilar y tratar enfermedades crónicas como diabetes, insuficiencia renal o trastornos respiratorios en el caso hubiese, ¿no? Hay procesos diabéticos que no son muy frecuentes en realidad, pero sí ya se ha podido diagnosticar. Insuficiencia renal, sobre todo en equinos, ¿no? En equinos, y los trastornos respiratorios que normalmente se generan en el ganado bovino, ¿no? El diabetes normalmente se ha diagnosticado en la mayoría de los casos en equinos, ¿no? En equinos. Una diabetes, bueno, no una diabetes como tal, sino un tipo o una enfermedad muy parecida a la diabetes, ¿no? Que tiene altos, en este caso, elevados niveles de glucosa, ¿no? Implementar prácticas de gestión de rebaño que reduzcan la incidencia de enfermedades, es decir, si tengo en el caso de los equinos, siempre es bueno sacarles, yo sé que en la mayoría de los casos los equinos están el mayor tiempo cerrados, siempre sacarlos a dar 1 o 2 horas al día de caminata para que puedan liberarse no solamente del estrés del encierro, sino también empezar a eliminar toxinas que puedan ser causantes de problemas de desórdenes ácido base. Y en el caso de vacunos, hoy en día se está trabajando mucho con sistemas súper intensivos, igual de darles un tiempo prudencial de unas 2 a 4 horas que estén en un sitio, si que sirva tanto para pastoreo como también para un tema de quitar un poco
el tema de enfermedades, ¿no? Hasta ahí sería el tema de la ponencia. A partir de estos momentos hacemos una ronda de preguntas. Les doy un par de minutos para que puedan formular sus consultas mediante el chat. Bien, si no existiese, a ver, creo que hay una consulta, ingeniero, una pregunta. Usted habló sobre el bicarbonato. Ese se puede, a ver, una pregunta. Usted habló, a ver, dice, ingeniero, una pregunta. Usted habló sobre el bicarbonato. ¿Ese se puede aplicar en los minerales? ¿Qué proporción puede darse uno a cada animal? Ya. Normalmente el bicarbonato se va a utilizar dentro de las raciones balanceadas, ¿ya? Eh, no recomiendo la utilización con las sales minerales porque ya me ha pasado que en algún momento hice esa práctica y me ha pasado de que no lo come ni el ganado ni el equino. Ya no sé qué es lo que genera eh, exactamente, pero no lo toca, las justas y después no lo genera. ¿Ya? Lo otro es de que el bicarbonato no solamente te va a ayudar en procesos de regular los problemas de desórdenes que se puedan generar por la alimentación, sino que el bicarbonato también te va a ayudar en un proceso de conservación del alimento. Por eso es preferible hacer la utilización del bicarbonato dentro de la ración balanceada, ¿sí? La fluidoterapia, ¿cómo se emplearía? ¿Qué tipo de fluidos usar? Dosis, ¿en qué casos usarlos? Ya. Fluidoterapia sí lo podrías utilizar, ¿ya? ¿Lo podrías utilizar en estos desórdenes? Claro que sí, pero tienes que identificar cuál es. Por ejemplo, si tú tienes un problema de desorden generado por pérdida de minerales, ya pérdida de minerales o electrolitos, lo que tú puedes utilizar, por ejemplo, es un lactato eh, de Rigel, ¿sí? ¿Para qué? Para que te ayude y te permita, en este caso, poder, poder estabilizar tus niveles de electrolitos y tus niveles de micro y macroelementos, en este caso sodio y calcio específicamente, ¿no? Ahora, otros tipos de que podrías utilizar, lo puedes hacer. Obviamente, primero hay que diagnosticar. Si es un tema de acidosis, lo que yo voy a necesitar es utilizar algo alcalino, ¿ya? Algo alcalino. Si es un proceso de alcalinosis, tengo que empezar a utilizar, en este caso, en este caso,
ya, en este caso, para la acidosis. Eh, Puedes utilizar solución salina, ¿no? Para temas de acidosis, independientemente de que sea por un tema de electrolitos o pérdida eh, por pérdida de macroelementos. Solución salina, ¿no? Solución salina o suero salino fisiológico con niveles de potasio e incluso podrías añadir también bicarbonato, ¿no? Eso a nivel de intravenoso para el proceso de acidosis. Lo vas aplicando, no lo vas mezclando en la solución salina, sino que la solución salina te sirve simplemente como fluido de transporte. ¿Cómo lo vas a hacer? Por ayuda de una jeringa, haces la aplicación respectiva, ¿no? Este, ¿Qué cantidades puedes utilizar? Eso va a depender de la posología del producto farmacológico que estés utilizando. No te voy a dar, porque te puedo dar de repente de un producto X y que no coincide con el producto que tú puedas tener a la mano. Entonces, leamos el tema de la posología para hacer la evaluación. En algunos casos te dice, por ejemplo, 2 ml, ¿no? 2 ml por cada 100 kilogramos de peso vivo, ¿no? Entonces tú vas a aplicar. En algunos dice 1.5, en algunos 1, dependiendo del producto, ¿sí? Nunca tocaron el tema de los tratamientos de los desórdenes. A ver, eh, yo me he regido al, a ver, a mí me han dado, a mí me han brindado, ¿sí? Un tema de a ver, un temario. Yo me he basado en el temario para hacer esto. Sí, yo también he visto justamente ese detalle. Pero como me dieron el temario, yo me basé en el temario porque el temario lo solicitan ustedes. ¿Sí? El temario lo solicitan ustedes. Más o menos, ¿qué es lo que quieren que se toque dentro del curso? Entonces, lo que a ustedes han solicitado es lo que justamente hemos tratado el día de hoy, ¿no? Y ahora, el tratamiento, como les menciono, ya en este caso, de repente en la próxima clase podemos hablar rapidito lo que serían tratamientos tanto para acidosis metabólica, acidosis respiratoria, alcalinosis de igual manera, ¿no? Pero en este caso, como te menciono, para el tema de tratamiento de acidosis metabólicas, ¿no? Se hace la utilización de suero salino fisiológico con potasio, añadiendo bicarbonato, ¿no? Todo a nivel intravenoso, tratando de que sea más o menos podamos llegar a, dependiendo los niveles de acidosis, podamos llegar a tener, a regular a regular el pH hasta 7, entre 7 a 7.2 aproximadamente. Sí, como les menciono, es lo que a mí me han dado el temario, los temas que se han querido que se trate, es lo que en base a ello me he enfocado, ¿sí? Bien, si no hubiese más consultas, no me quedaría más que agradecer en primer lugar a Capacitación Internacional Público y Privado por la oportunidad que me brindó esta noche de poder compartir con ustedes conocimientos y un poco de experiencia sobre el tema que tenemos el día de hoy, que es tratamientos de desórdenes ácidos básicos en equinos y bovinos. El que les hablo esta noche, el ingeniero zootecnista Diego Fernando Silva Díaz, se despide de ustedes hasta una nueva oportunidad, esperando que esta noche haya sido su completo agrado. No me queda más que agradecer también a ustedes por su tiempo y su dedicación en esta hora, haber compartido esta sala virtual. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muy buenas noches.